Evo Morales también se refirió al caso pues, de Nicaragua. Nicaragua ha salido de la Organización de Estados Americanos, donde ha dicho pues que la verdad es un buen paso que ha dado Nicaragua. Honestamente, se lo digo, porque ¿de qué sirve estar en la OEA? Yo pregunto, ¿de qué le sirve a los países de pertenecer a la OEA? ¿En qué? ¿Que la OEA le va a apoyar? ¿Qué le da la OEA? La OEA no te da nada. Más bien la OEA perjudica a los países. Más bien la OEA sirve trabaja pues son los peones que tiene, o sea, Estados Unidos son los patrones de la OEA. Prácticamente pues la OEA sirve para utilizar a los países, para abrirle la puerta al capitalismo. La OEA hoy se ha convertido, persigue a aquellos gobiernos, ¿eh? Aquellos gobiernos que buscan trabajar por la gente más pobre, ahí lo persiguen, por si en caso. Países que el gobierno que entra y quiere trabajar por los pobres, al toque interviene la OEA, te empieza a sancionar. ¿Para qué? Para que no hagas obra en favor de los pobres, para que no desarrollen los pobres. Para eso se ha creado la OEA, por si en caso. Si no, ¿ustedes por qué creen que sancionan a aquellos países donde están luchando por la gente más pobre? La OEA no quiere igualdad. Entonces hay países que hoy quieren trabajar por su pueblo, el único camino que tienen es separarse de la Organización de Estados Americanos, porque la OEA pues sirve para saquear, para imponer sanciones criminales. Entonces por eso Evo Morales ha felicitado al presidente por este paso importante, porque es una manera puede que la verdad que Nicaragua pueda avanzar a encaminarse un país que piense en su población. Vamos a escuchar pasaje de la intervención de Evo Morales con respecto a este caso. Americanos y hacen denuncias coincidentes que tiene precisamente nuestro país y personalmente usted lo ha manifestado muchas veces. ¿Qué opinión le merece esta determinación asumida por este país, presidente, ante la Organización de Estados Americanos? Estoy segurísimo, año que pasa, década que pasa, va a seguir sumándose más países que deciden junto a su pueblo, gobiernos, partidos, movimientos políticos, agrupaciones políticas, de retirarse de la OEA, mientras la OEA sea el instrumento de dominación del imperialismo norteamericano. Ya son 3 países fuera de la OEA. Primero, a Cuba expulsaron dentro de esa llamada la Guerra Fría de Estados Unidos. ¿En qué consistía la Guerra Fría? Luchar contra el comunismo. Es decir, el capitalismo, los invasores europeos no aceptan que haya cierta igualdad entre seres humanos, que hay profundas asimetrías de pueblo a pueblo, de estado a estado y especialmente de familia a familia en cada país del mundo. Esa es la injusticia, la desigualdad. El país que decide es un país digno y soberano para no estar sometido al golpismo como practica la OEA. Una parte de la OEA. Retirarse de la OEA es sinónimo de estar en contra del intervencionismo. ¿Qué hace Estados Unidos? Estados Unidos lo único que hace es como imponer sanciones económicas, organizar golpes de Estado. Además de eso, promover política de fascismo, racismo en especial. ¿Para qué va a estar un organismo para practicar racismo, intervencionismo, sanciones económicas? Esa es nuestra profunda diferencia. Entonces saludamos esta decisión de Nicaragua. Ya en el pasado, este año, ¿qué dijo el presidente
México. Es importante tener otra OEA. Es importante sustituir a la OEA. Este es un mensaje duro a la OEA. Entonces, tenemos esta responsabilidad de cómo dignificarnos soberanamente en nuestra América Latina y el Caribe. Y, por tanto, en mi respeto, mi admiración al hermano presidente Daniel Ortega y su gobierno de retirarse. No olvidemos que la derecha latinoamericana al servicio de Estados Unidos, después hablan de libertad. La verdadera libertad es liberarnos del imperio norteamericano. No, van a cubanizar, venezolizar, ahora dirán, van a convertir como Nicaragua. Pero Cuba, Nicaragua, Venezuela, ¿qué impone a los países? Nada. Se respeta su decisión soberana, que tiene un Estado soberano independiente, con un pueblo digno, aunque sometido a sanciones económicas. Las sanciones económicas es un acto criminal del imperio humano ante la humanidad. Sin embargo, Estados Unidos, mediante el Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, ¿qué hace? Imponer políticas económicas para saquear, para robar nuestros recursos naturales. De eso debemos liberarnos. Los que hablamos de la libertad, de la liberación, estamos hablando de liberarnos de todas las políticas económicas impuestas mediante el Fondo Monetario Internacional de saqueo de nuestros recursos naturales. Cuando hablamos de nuestra liberación, estamos hablando sin bases militares norteamericanas. De la derecha boliviana, ¿qué moral tiene para hablar de libertad cuando son los primeros sumisos al imperio norteamericano? ¿Y para qué? ¿Para robar? ¿Y para robar qué tienen que hacer? Dividirnos, dominarnos y robar nuestros recursos naturales. Después de que nacionalizamos, ¿cómo sentamos soberanía económica y demostramos con obras? Tantas obras llegaron. Solamente con el programa Bolivia Cambia cumple más de 10.000 obras. Si sumamos otros programas, seguramente por año llegaban muchas obras por municipio. Entonces, si liberándonos del imperio norteamericano en lo político y económico hay resultados, pues el pueblo apoya eso. Esa es la vivencia, ese es el resultado que tenemos. Pero yo digo, un pueblo más que se libera de esa dominación del imperio norteamericano. Felicitamos a Nicaragua. Presidente, ya han habido repercusiones, ¿no?, en torno de esa salida, indicando que va a haber seguramente sanciones y otro tipo de medidas, algunos políticos de nuestro país también hablando respecto de ello. Pero en el argumento que hace Nicaragua hay muchísima coincidencia de que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos y la OEA solamente está al servicio de Estados Unidos y no para los pueblos de América Latina o América del Sur. Estos elementos son muy coincidentes con lo que en nuestro país también hemos siempre señalado. Presidente, mi consulta es ¿de qué manera podría, desde su punto de vista, afectar a Nicaragua o qué es repercusión internacional entre los países que han observado permanentemente a la OEA, como por ejemplo este último usted decía, México, está también Argentina, Bolivia desde luego, después de, peor desde lo último, el golpe de Estado que pasó? ¿Cómo puede incidir, presidente, a Nicaragua esta salida?
O puedo equivocarme en comentar en qué puede afectar, pero sí, pueblos sanos, responsables de su liberación existen como Cuba. Tanta agresión económica a Venezuela. Venezuela, yo visité la semana pasada, está mejor. Venezuela va a empezar a acabar este año con crecimiento económico, pese al bloqueo económico de Estados Unidos. ¿Para qué intentaron acabar con la vida primero con Chávez, después con Nicolás Maduro, presidente comandante de Venezuela, de la Revolución Bolivariana de Venezuela? Acabar con esa Revolución Bolivariana de Venezuela para adueñarse del petróleo. Que yo sepa, Venezuela es uno de los países más grandes de reserva de petróleo. Están mirando su petróleo los gringos. Claro, soberanamente, a la cabeza de Chávez, a Nicolás, han sentado esta soberanía económica, pero ¿cómo tumbarlo? ¿Cómo asesinarlo? A ver, pasemos otra vez la historia. Esta semana también o la semana pasada, el actual presidente de Estados Unidos, Biden, dice, invita a los países para debatir la democracia, pero no invita a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, no sé qué país más, menos también a Bolivia. Por favor, hermanas y hermanos, ¿qué moral, qué autoridad tiene Estados Unidos para hablar de la democracia? Son los primeros en organizar golpes de Estado. Yo solo quiero recordar de mi experiencia cuando llegamos al gobierno. Un víctima de tantos golpes militares en Bolivia, de tiempos de la década 60, 70, ¿qué me dijo? Presidente Evo, cuídate de la embajada de Estados Unidos. Le pregunto, ¿por qué? Él me dice, solo no hay golpe de Estado en Estados Unidos, porque no hay un embajador de Estados Unidos en Estados Unidos. Imagínate, este año o el año pasado, casi un golpe de Estado, nada menos en la Casa Blanca, del Trump. Entonces, por favor, ¿qué? Yo digo, ¿para qué? Para hablar de democracia. Son los que preparan intervenciones militares, bases militares. ¿De qué democracia pueden hablar? Si Estados Unidos le incluye a Bolivia, ¿a quién es el que estamos bien, en el buen camino entonces? Dicho presidente, el buen camino. Si Estados Unidos nos alabaría, yo diría que estamos equivocados. Compañeros, quiero decir algo. Algunos derechosos, pichones, herederos de la dictadura de Banzer, como Tuto Quiroga, no moleste. Vamos a seguir respondiendo con las verdades. A ese eterno perdedor, nunca ganó las elecciones. La peor vergüenza es estar sometido a Estados Unidos. Si la gente decía, ser golpista. No quiero enumerar en su año de presidente qué daño hicieron a Bolivia y con tantos muertos en el trópico de Cochabamba. Mejor cierre su boca. Mira, el 2006 pidió Tuto Quiroga a Estados Unidos a estrangular económicamente a Bolivia. Wikileaks, toda la información que caben ustedes. Molestando porque defendemos a Cuba, Venezuela, Nicaragua. No me van a callar, no nos van a callar como movimientos sociales. Como movimientos sociales somos antiimperialistas. Y no un bancerista, un pichón de la dictadura, va a estar opinando, ofendiendo a alguien, a Bolivia. Este pasado, a las nuevas generaciones, ¿no? Pidiendo el 2006, después de que somos gobierno, estrangulen económicamente a Bolivia. Esa es la mezquindad.
es el enemigo de la patria. A eso se llaman antipatrias, vendepatrias, ¿no? Entonces acá, y Ramiro es un acto digno, es una posesión soberana de hacer respetar con este organismo, especialmente a Almagro de su grupo. Almagro ya debería estar fuera de la OEA, por la imagen de la OEA, pero no lo hacen. La política seguramente tienen algunos gobiernos sumisos a Estados Unidos, lo tienen todavía, pero la lucha no va a parar. Va a seguir sumándose más gobiernos que se retiren de la OEA, porque Almagro está destrozando a la OEA. Presidente Evo, como siempre, como todos los fines de semana, importante la reflexión que recibimos en este diálogo con su persona. Presidente, a la conclusión ya casi de nuestro programa, si tiene algunas reflexiones finales, alguna recomendación. Hay tantos temas seguramente que hablar, pero la expectativa está concentrada en lo que va a significar la marcha a partir del día martes. La gente siempre espera que nuestro hermano Evo Morales pueda orientar. Así que le pedimos una última reflexión, presidente, en torno de todo lo que viene pasando y las palabras que puedan refrescar y motivar la defensa de nuestra patria, presidente. Estos días son algunos contactos también muy interesantes con los marxistas desde la década del 90, parte de la década del 2002. ¿Qué decían esos viejos marxistas? Evo, gracias por la marcha, organicen junto a la COB otros sectores. Va a ser mi última marcha, con esto vamos a despedir. ¿Cómo se llama aguantar la marcha? Un mensaje ahora va a dar la posta a los jóvenes que tienen que seguir marchando por la patria. Somos de esa familia. A mí me ha sorprendido ese mensaje. Algunos marchistas van a ir sin ser delegados de su sindicato, de su OTB, de su distrito. Van a ir a la marcha. Porque nuestra marcha de antes no ha sido en vano. Y esta marcha tampoco va a ser en vano. Que vamos a seguir haciendo historia. Una historia de lucha pacífica, una lucha para hacer respetar nuestra identidad, nuestra diversidad y sobre todo la dignidad del pueblo boliviano. Por eso saludo a todos y a todos solamente, y estoy puntualmente a las 7 de la mañana del día martes en Caracollo, organizarnos, alimentarnos y arrancar con la marcha. Muchas gracias.